Cuando arrojé mi anillo sobre la mesa, él lo guardó en su bolsillo sin decir una palabra. En ese momento no entendí, pero esa pieza de oro que simbolizaba el final de una historia, él la transformó en el comienzo de otra. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Emily Johnson miró el imponente edificio de cristal frente a ella, respirando profundamente para calmar su acelerado corazón. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la chaqueta crema sobre su vestido negro. A pesar de sus 34 años y de todo el patrimonio que administraba, jamás había imaginado estar allí, a punto de contratar al abogado de divorcios más temido de Chicago. La oficina de Michael Roberts ocupaba el penúltimo piso. La decoración minimalista en tonos grises y negros reflejaba la personalidad del hombre que, según rumores, destruía carreras y reputaciones sin mostrar ni una pizca de emoción. Las paredes exhibían diplomas impresionantes y algunos titulares enmarcados de periódicos. Abogado despiadado consigue la mayor indemnización del año. El exterminador de matrimonios vence nuevamente. ¿Está segura de que desea al doctor Roberts?, preguntó la secretaria ajustando sus gafas. Tenemos otros especialistas más conciliadores. Necesito al mejor, respondió Emily, intentando ocultar su nerviosismo. Y por lo que he oído, él es implacable. La puerta de madera oscura se abrió y Emily sintió que el aire escaseaba en sus pulmones. Michael Roberts era más alto de lo que imaginaba, con hombros anchos destacados por un traje impecablemente cortado. El cabello negro exhibía discretos hilos plateados en las sienes, contrastando con la piel bronceada. Pero fueron los ojos los que la cautivaron, un verde intenso y frío que parecía evaluar todo con precisión clínica. «Señora Johnson», su voz era profunda y controlada. «Por favor, entre». Mientras caminaba hasta la silla indicada, Emily sintió la mirada de él catalogando cada detalle, desde los zapatos de marca hasta el peinado elaborado. Se sentó erguida, como preparándose para una batalla. «Entonces, desea divorciarse de Richard Wilson», él afirmó, consultando una carpeta abierta sobre la mesa de cristal. «El heredero de Wilson Industries». «Sí. Después de 8 años, descubrí que mi matrimonio es un fraude». Michael arqueó una ceja, el único signo de que algo había despertado su interés. «¿Un fraude? ¿Financiero? Emocional», ella respondió, sosteniendo su mirada. «Richard mantiene una doble vida desde hace al menos 3 años. Una amante fija, apartamento, regalos caros. Todo mientras me hace creer que estamos intentando construir una familia». Emily notó un sutil cambio en su postura, una tensión casi imperceptible de la mandíbula. «Comprendo. E imagino que el señor Wilson no sabe que está aquí hoy». «No, está en Washington, supuestamente en reuniones. En realidad está con ella en un resort». Un silencio pesado flotó entre ellos. Por un instante, Emily creyó ver algo semejante a la compasión en los ojos de él, pero fue tan fugaz que podría haberlo imaginado. «Seré directo, señora Johnson». «Emily, por favor». «Emily», él corrigió sin alterar el tono. «Su marido no entregará la mitad de su fortuna fácilmente. Será una guerra. Puedo ganar, pero necesitará confiar en mí totalmente y seguir mis instrucciones sin cuestionar». «Es por eso que vine a buscarlo, doctor Roberts. Necesito a alguien que no tenga miedo del apellido Wilson». Michael se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. «No temo a los apellidos, solo respeto los hechos, y el hecho es que divorcios como el suyo raramente tratan solo sobre el fin de un amor, son sobre poder, venganza y dinero». Emily sintió que el estómago se le hundía con la frialdad de aquel análisis. «No quiero venganza, doctor. Quiero justicia». Algo brilló en los ojos de él, un destello de interés genuino. «Justicia es un concepto interesante para buscar en un divorcio», comentó,
estudiándola con más atención. La mayoría de mis clientes pide sangre. Por primera vez desde que entró en aquella sala, Emily sonrió levemente. Tal vez no sea como la mayoría de sus clientes. Michael Roberts no devolvió la sonrisa, pero su mirada se detuvo un segundo más en el rostro de ella. Eso, señora Johnson, está por determinarse. La lluvia castigaba las ventanas de la oficina mientras Emily revisaba el documento que detallaba su vida conyugal en cláusulas frías y precisas. 2 semanas habían pasado desde el primer encuentro con Michael y ella ya había proporcionado extractos bancarios, mensajes, fotos, todo lo que pudiera comprobar las traiciones de Richard y el desvío de bienes de la pareja. El abogado trabajaba en silencio al otro lado de la mesa, los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Emily lo observó discretamente. Había algo magnético en la concentración absoluta con que analizaba cada detalle. ¿Tiene alguna pregunta?, Michael preguntó sin desviar los ojos de la pantalla, como si hubiera sentido la mirada de ella. Emily dejó el documento. De hecho, sí. ¿Cómo consigue hacer esto todos los días? ¿Hacer qué? Navegar por el naufragio de los matrimonios ajenos. Él finalmente levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Es mi trabajo, como cualquier otro. No creo eso, Emily desafió. Nadie elige especializarse en los finales si no tiene alguna historia con ellos. Un silencio tenso flotó entre ellos. Afuera, un trueno retumbó. Estamos aquí para hablar de su divorcio, no de mi historial profesional, respondió finalmente con la voz controlada. Disculpe la indiscreción. Ella retrocedió, sintiéndose repentinamente expuesta. Es que pasar tanto tiempo revisando mis errores me deja vulnerable. Michael la observó por un momento, como si reconsiderara algo. Entonces suspiró y se recostó en la silla. Usted no cometió errores, Emily. Fue engañada por alguien que prometió honestidad. Era la primera vez que él demostraba algo más allá de la eficiencia profesional, y Emily sintió una extraña ola de calor. La formalidad entre ellos pareció disminuir en ese instante. ¿Sabe qué es lo más difícil?, ella confesó. No es perder a Richard, es darme cuenta de que perdí años creyendo en algo que nunca existió. El tiempo nunca se pierde, respondió él, sorprendiéndola. Se invierte. A veces el retorno no es el que esperamos, pero siempre aprendemos algo. Emily sonrió, genuinamente conmovida por la inesperada filosofía. Para alguien que lidia con finales tiene una visión optimista. No es optimismo, es pragmatismo, corrigió él, pero había un leve suavizar en sus ojos. Todo final es un recomienzo disfrazado. El celular de Emily vibró. Un mensaje de Richard preguntando dónde estaba. La realidad invadió nuevamente aquel momento de conexión. Michael percibió el cambio en su semblante. ¿Su marido? Ex-marido. Ella corrigió apagando el celular. Aún no oficialmente, pero ya en mi cabeza. Eso es bueno, él asintió. La separación emocional generalmente es más difícil que la jurídica. La lluvia disminuía afuera. Emily se levantó para observar la ciudad a través de la ventana, sintiéndose extrañamente cómoda en aquella oficina que 2 semanas atrás la intimidaba. Cuando éramos más jóvenes, Richard me decía que construiríamos un imperio juntos. Ella murmuró, casi para sí misma. Al final, él construyó el imperio y yo construí una fantasía. Michael se acercó, deteniéndose junto a ella frente a la ventana. La proximidad hizo que Emily notara el leve perfume amaderado que él usaba. Existe cierto poder en destruir fantasías, comentó, observando la ciudad junto a ella. Liberamos energía para cosas reales. Parece algo que diría a todos sus clientes. Solo a los que parecen capaces de escuchar. Las miradas se encontraron, y por un breve momento, Emily vio más allá de la máscara profesional de él. Había comprensión allí, tal vez incluso admiración. ¿Qué cree que Richard hará cuando reciba la notificación?, preguntó, rompiendo el momento. Michael volvió a su mesa, retomando su postura profesional. Primero, incredulidad, después,
ira. Finalmente, intentará manipular la situación. Hombres como su marido no están acostumbrados a perder. ¿Y estamos preparados para eso? Él la miró con una confianza que Emily deseó poseer. Yo siempre estoy preparado, Emily. Es por eso que nunca pierdo. En la semana siguiente, cuando Richard recibió la notificación del divorcio, su reacción fue exactamente como Michael había previsto. Primero llamó a Emily incrédulo, luego furioso, finalmente intentando recordarle todo lo que perderían si seguían con aquella locura. ¿Cómo reaccionó? Michael preguntó cuando Emily entró en la oficina después de la tercera llamada de Richard. Exactamente como usted dijo, respondió impresionada. ¿Cómo lo sabía? Personas como su marido son predecibles en su imprevisibilidad, explicó ofreciéndole una taza de té. El poder los vuelve arrogantes y la arrogancia vulnerables. Emily aceptó la taza, sus dedos tocando levemente los de él en la transferencia. Una corriente sutil recorrió su brazo con el breve contacto. Mencionó que conoce a todos los jueces del distrito, comentó tratando de ignorar la sensación. Michael sonrió por primera vez, una sonrisa contenida, pero que transformó completamente su rostro severo. Y yo conozco todas las leyes. En el tribunal, eso vale más. En ese momento, Emily se dio cuenta de que confiaba en él, no solo como su abogado, sino como alguien que la veía más allá del caso jurídico que representaba. Era una sensación extraña, confiar en alguien conocido por su frialdad calculada, pero había algo reconfortante en saber que toda aquella precisión clínica ahora trabajaba a su favor. La reunión para definición de bienes se transformó rápidamente en un campo de batalla. Richard llegó con 2 abogados, uno criminal y un especialista en derecho empresarial, claramente intentando intimidar. Sentado en la mesa de conferencias, su sonrisa arrogante desapareció cuando Michael entró en la sala, cargando apenas una carpeta delgada. «Roberts», Richard saludó con desdén. «No sabía que ahora aceptabas casos de esposas ingratas». Emily sintió que el estómago se le revolvía, pero Michael se mantuvo impasible. «Señor Wilson, vamos a mantener esta discusión en el ámbito profesional», respondió, abriendo calmadamente su carpeta. «De lo contrario, tendremos que terminar y continuar directamente en el tribunal». Richard rió sin humor. «Siempre oí que eras frío, Roberts. No decepcionaste». Emily observó la dinámica con fascinación. La presencia de Michael irradiaba una confianza tranquila que contrastaba con la agresividad teatral del ex marido. «Trajimos una propuesta generosa», anunció uno de los abogados de Richard, deslizando un documento por la mesa. Michael ni siquiera miró el papel. «Lamentablemente, tendremos que rechazar cualquier propuesta que no reconozca la contribución de la señora Johnson al patrimonio conjunto y a las empresas». Richard se inclinó hacia adelante, los ojos centelleando de rabia. «¿Futuri y contribución? Ella administró algunos eventos de caridad usando mi dinero. Su esposa», Michael corrigió con calma, «es licenciada en administración. Implementó el Departamento de Responsabilidad Social que valorizó las acciones de la empresa en 17% y renunció a su carrera para apoyar sus ambiciones empresariales. Todo mientras usted mantenía una relación paralela con la señorita Lauren Miller, a quien transfirió aproximadamente $4.600.000 en los últimos 2 años. El rostro de Richard palideció visiblemente. «Eso es invasión de privacidad». «No, eso es evidencia», Michael corrigió, finalmente abriendo su carpeta y revelando extractos bancarios y fotos. «Y tenemos mucho más». La reunión se deterioró rápidamente después de eso. Richard alternaba entre amenazas veladas e intentos de apelación emocional dirigidos a Emily. Cuando finalmente salieron, ella se sentía emocionalmente exhausta. «¿Está bien?», Michael preguntó mientras caminaban por el pasillo vacío. La pregunta, hecha en un tono más suave que el habitual, tomó a Emily por sorpresa. «Creo que sí», respondió pasándose la mano por el cabello.
Es extraño ver a alguien que amaste transformarse en un extraño hostil. Michael le indicó el camino hacia su oficina, lejos de miradas curiosas. Él siempre fue así, Emily. Usted simplemente no podía verlo. En la oficina, ella se dejó caer en un sillón, de repente consciente del agotamiento que sentía. Michael le sirvió un vaso de agua y, sorprendentemente, un pequeño vaso de whisky. Para los nervios, explicó con una casi sonrisa. Reuniones como esta son agotadoras, incluso para profesionales acostumbrados. Ella aceptó ambos, primero bebiendo el agua y luego un pequeño sorbo del whisky, que bajó caliente por su garganta. Usted estuvo increíble allí dentro, elogió, observándolo con nueva admiración. Él realmente no esperaba que supiéramos de Lauren. La primera regla en cualquier negociación es conocer todos los hechos antes de sentarse a la mesa. Michael respondió, sirviéndose también un vaso, pero solo mirando el líquido ámbar sin beber. Richard cometió el error de subestimarla. Y a mí. Él siempre subestimó a todos a su alrededor, reflexionó Emily. Era parte de su encanto al principio. Esa confianza absoluta. Solo más tarde me di cuenta de que era apenas arrogancia disfrazada. Michael la observó por un momento, como decidiendo algo internamente. ¿Puedo preguntar algo personal? Claro. ¿Por qué se casó con él? La pregunta tomó a Emily desprevenida. Normalmente se sentiría ofendida, pero había genuina curiosidad en la mirada de él. Yo tenía 26 años. Estaba comenzando mi carrera, explicó, girando ligeramente el vaso entre los dedos. Richard parecía tan seguro de todo, tan determinado. Creo que confundí determinación con carácter. Michael asintió, finalmente tomando un sorbo de su bebida. Es un error común. ¿Y usted? Preguntó, repentinamente valiente. ¿Ya confundió determinación con carácter? Sus miradas se encontraron, y por un momento Emily pensó que él no respondería. Sí, admitió finalmente, pero en mi caso fue lo opuesto. Confundí suavidad con debilidad. Había una historia allí. Emily podía sentirlo. Pero antes de que pudiera preguntar más, el teléfono de él sonó. Una emergencia con otro cliente. Necesito atender esto, dijo, volviendo a su persona profesional. Emily asintió, levantándose. Claro, ya tomé demasiado tiempo. Mientras recogía su bolso, sintió la mano de Michael tocar suavemente su brazo. El contacto, aunque breve, envió una onda de calor por su cuerpo. Usted se portó muy bien hoy, dijo él, con una seriedad que la tocó profundamente. No es fácil enfrentar a alguien que conoce nuestras debilidades. Gracias por estar a mi lado, respondió, sintiendo que algo cambiaba entre ellos, una barrera invisible que comenzaba a derrumbarse. Cuando llegó a casa esa noche, Emily encontró flores esperando en la recepción. La tarjeta de Richard decía, «Podemos resolver esto como adultos, sin intermediarios. ¿Cena mañana?» Ella miró las rosas rojas, las mismas que él siempre enviaba después de peleas, y por primera vez no sintió absolutamente nada. Sin pensarlo mucho, tomó su celular y sacó una foto de las flores y la tarjeta. Envió a Michael con un simple mensaje. «Debo aceptar». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Absolutamente no. Es una trampa. Él quiere manipularla lejos de sus abogados». Emily sonrió a la pantalla, sintiendo una extraña satisfacción en la preocupación de él. Escribió, «No se preocupe, ni siquiera pasó por mi cabeza aceptar». 3 puntos aparecieron, desaparecieron y reaparecieron varias veces, como si Michael estuviera escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, «Bien, descanse, mañana será otro día difícil». Emily entró en el ascensor sosteniendo el celular contra su pecho, la curiosidad sobre lo que él había escrito y borrado, haciendo que su corazón latiera más rápido. Esa noche soñó no con el fin de su matrimonio, sino con ojos verdes que parecían ver a través de sus defensas. Si te está gustando la historia hasta aquí, toca el botón de like para que podamos seguir trayendo más contenido como este.
Sigamos con el viaje de Emily y Michael y descubramos qué esconde el pasado. La primera audiencia estaba programada para dentro de 3 días. Michael sugirió una cena de trabajo para revisar la estrategia, y Emily aceptó inmediatamente. Él escogió un restaurante discreto, lejos de los lugares frecuentados por la élite empresarial que constituía el círculo social de Richard. El lugar era elegante sin ser ostentoso, iluminación suave, mesas suficientemente distantes para permitir conversaciones privadas. Emily llegó puntualmente y lo encontró ya sentado, vistiendo un suéter gris oscuro que suavizaba su apariencia siempre formal. «Espero que le guste la comida italiana», comentó después de retirar la silla para ella. «Me encanta», Emily respondió, percibiendo que era la primera vez que se encontraban fuera del ambiente de la oficina. «Parece que conoce bien el lugar. Es uno de los pocos restaurantes que frecuento», Michael admitió. «Me gusta la discreción». Un camarero se acercó con vino ya decantado, aparentemente escogido por Michael antes de su llegada. Cuando sirvieron las copas, él levantó la suya en un brindis silencioso. «Por la justicia», dijo simplemente. «Por la justicia», Emily repitió, sus ojos encontrándose con los de él por sobre las copas. El vino era excelente, rico y complejo. Mientras saboreaba el primer sorbo, Emily notó que Michael la observaba con una intensidad diferente. «¿Qué pasa?», preguntó repentinamente consciente de sí misma. «Estoy intentando reconciliar a la mujer que entró en mi oficina hace un mes con la que está sentada frente a mí ahora». Emily inclinó la cabeza intrigada. «¿Y cuál es la diferencia?» «Confianza», respondió sin dudar. «Usted entró en mi oficina quebrada, pero determinada. Ahora veo solo la determinación». El comentario la tomó desprevenida. Era verdad. Se sentía diferente, más fuerte. «Quizás sea porque finalmente estoy tomando control de mi vida», reflexionó. «O quizás sea porque tengo un excelente abogado». Él sonrió, esa sonrisa rara que transformaba su rostro. «Ambos, espero». La cena transcurrió con una mezcla equilibrada de discusiones sobre el caso y conversaciones personales. Michael explicó minuciosamente la estrategia para la audiencia, preparando a Emily para todas las posibilidades. «Richard intentará pintarla como una esposa interesada», explicó mientras saboreaban el plato principal. «Es predecible, pero aún así efectivo con algunos jueces más conservadores». «¿Y cómo contrarrestamos eso?» «Con la verdad», Michael respondió. «Usted no necesita dinero. Su familia ya tenía posición antes de conocerlo. Usted renunció a su carrera para apoyarlo. La narrativa de él no se sostiene contra los hechos». Emily jugó con la copa, girándola levemente. «Usted siempre parece tan seguro. ¿Nunca tiene dudas?» Un silencio se instaló. Michael contempló el vino por algunos momentos antes de responder. «Todos tenemos dudas, Emily. La diferencia es lo que hacemos con ellas». «¿Y qué hace usted con las suyas?» Él levantó la mirada y Emily vio algo vulnerable allí, una apertura en la armadura siempre impecable. «Las transformo en cautela. Las dudas son útiles cuando nos hacen más meticulosos». «Parece solitario», comentó suavemente. «A veces lo es», admitió, sorprendiéndola con su sinceridad. «Pero aprendí que es mejor estar solo que con la persona equivocada». Emily percibió que él hablaba por experiencia propia. Se armó de valor y preguntó, «Usted ya estuvo casado, ¿verdad?» Michael pareció momentáneamente sorprendido por su intuición. «Sí, hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?» Él dudó, como si midiera las palabras. «Ella era fiscal federal. Nos conocimos en la Facultad de Derecho. Nos casamos jóvenes, llenos de ideales», explicó, la voz controlada, pero con una nota de vulnerabilidad que Emily nunca había escuchado antes. «Después de 5 años, descubrí que ella tenía un romance con un juez. Un romance que convenientemente coincidió con varias decisiones favorables a sus casos». «Dios mío», Emily murmuró, genuinamente impactada. «Eso es terrible». «Fue educativo», respondió con una sonrisa sin humor.
Aprendí que los principios tienen precio para muchas personas y que a veces quien parece más íntegro es quien tiene más que esconder. ¿Y fue cuando decidió especializarse en divorcios? Precisamente, confirmó. Pensé que si podía ayudar a otros a salir de relaciones fraudulentas con alguna dignidad, tal vez habría algún sentido en lo que viví. Emily extendió la mano y tocó la de él sobre la mesa, un gesto instintivo de consuelo. Creo que hay mucho sentido en lo que hace Michael. El uso de su nombre, unido al toque, creó un momento de intimidad que ninguno de los dos esperaba. Michael no retiró la mano, sus dedos entrelazándose brevemente con los de ella. «Gracias», dijo simplemente, pero la mirada decía mucho más. Cuando el camarero trajo la cuenta, ambos parecían haber olvidado que aquello supuestamente era una cena de trabajo. Michael insistió en pagar, a pesar de las protestas de Emily. «Considérelo una inversión en su futuro», bromeó, con una ligereza que ella nunca había visto. Al salir del restaurante, la noche estaba sorprendentemente fría para la estación. Emily se estremeció levemente y, sin pensar, Michael se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de ella. «Gracias», dijo, sintiendo el calor del cuerpo de él aún presente en el tejido, junto con su perfume amaderado. «Mi coche está justo allí», señaló. «Puedo dejarla en casa». «No necesita molestarse». «No es molestia», Michael interrumpió con gentileza. «La noche está fría y ya es tarde». En el coche, un silencio cómodo se estableció. Emily observó el perfil de Michael mientras conducía, las luces de la ciudad dibujando sombras en su rostro fuerte. Parecía diferente fuera de la oficina, aún intenso, pero de alguna manera más accesible. Cuando llegaron al edificio de ella, Michael insistió en acompañarla hasta la puerta. En el ascensor, Emily sintió una tensión creciente entre ellos. Algo había cambiado esa noche. Una barrera profesional había sido derribada, revelando a dos personas heridas, pero resilientes. «Gracias por la cena», dijo cuando llegaron a la puerta de su apartamento, «y por compartir su historia». Michael asintió, de repente pareciendo casi tímido, un contraste sorprendente con su habitual confianza. «Emily, lo que fuera a decir fue interrumpido por el sonido estridente del celular de ella. Al verificar la pantalla, el nombre de Richard parpadeaba insistentemente. «No necesita atender», Michael comentó, notando el cambio en su expresión. «No, está bien», respondió ignorando la llamada. «Ha estado llamando todas las noches, probablemente borracho otra vez». Michael frunció el ceño, claramente preocupado. «¿Ha sido agresivo?» «Solo verbalmente. Nada que no pueda manejar». Algo se oscureció en la mirada de Michael, una ira contenida, protectora. «Si él la amenaza de cualquier forma, avíseme inmediatamente. Podemos conseguir una orden de restricción». Emily asintió, conmovida por su preocupación. «Estaré bien, lo prometo». Por un momento, pareció que Michael iba a decir algo más, tal vez incluso tocarla, pero el profesionalismo prevaleció y él simplemente asintió en despedida. «Descanse, mañana revisamos los últimos detalles para la audiencia». Cuando la puerta se cerró, Emily permaneció parada por algunos instantes, la chaqueta de él aún sobre los hombros, la sensación de estar al borde de algo importante que acababa de escurrirse entre los dedos. El tribunal estaba lleno cuando Emily entró, escoltada por Michael. Ella usaba un vestido azul marino sobrio, el cabello recogido en un moño discreto, la imagen perfecta de dignidad, pero por dentro su estómago se revolvía de nerviosismo. Era la primera audiencia formal, donde Richard presentaría su defensa contra las acusaciones de desvío de bienes. Michael se mantenía cerca, una presencia sólida y reconfortante. Antes de entrar, había sostenido brevemente su mano, un gesto que podría parecer profesional para los observadores, pero que Emily sintió como algo más. «Recuerde», susurró, «manténgase calma independientemente de lo que él diga. Déjeme hacer mi trabajo». Emily asintió, respirando profundamente.
Cuando vio a Richard del otro lado de la sala, sintió un apretón en el pecho. Parecía abatido, con ojeras visibles bajo los ojos que un día ella encontró irresistibles. Por un breve momento, sintió una punzada de lástima. Michael percibió su vacilación. «Él intentará usar su empatía contra usted», alertó discretamente. «No lo permita». La audiencia comenzó formalmente. El abogado de Richard presentó primero, pintando un retrato de un empresario dedicado cuya esposa insatisfecha quería una porción desproporcionada de la fortuna que él había construido. «Mi cliente construyó su imperio a través de trabajo duro y sacrificios», argumentó el abogado. «La señora Wilson disfrutó de todos los beneficios de ese éxito sin contribuir sustancialmente a él. Ahora, insatisfecha con el matrimonio, busca una compensación financiera desmedida». Emily sintió la sangre hervir, pero mantuvo la expresión neutral, como Michael le había indicado. Cuando fue el turno de él, se levantó calmadamente, ajustando discretamente la corbata. «Su señoría», comenzó Michael, su voz serena llenando la sala. «Antes de discutir valores y divisiones, necesitamos establecer los hechos. Y el hecho principal es que este no es un caso de una esposa insatisfecha, sino de un marido que traicionó no solo sus votos matrimoniales, sino también la confianza financiera». Con precisión quirúrgica, Michael comenzó a presentar evidencias de transferencias bancarias, empresas fantasma y del romance extramatrimonial que Richard mantenía. Con cada nueva revelación, Emily observaba a su ex marido encogerse en su silla, el rostro alternando entre palidez y rubor. «Además, su señoría», continuó Michael, su voz ganando una intensidad controlada. «La señora Wilson no solo apoyó el crecimiento de los negocios del marido, sino que sacrificó su propia carrera prometedora para hacerlo. Tenemos aquí declaraciones de ejecutivos confirmando su papel crucial en negociaciones internacionales, representando los intereses de Wilson Industries». El juez, que inicialmente parecía escéptico, ahora escuchaba con creciente interés. Emily percibió el momento exacto en que la balanza comenzó a inclinarse a su favor. Fue cuando Michael presentó fotos de Richard con su amante en viajes pagados con dinero de la empresa, clasificados como gastos de negocio. El abogado de Richard intentó objetar, pero Michael estaba preparado para cada argumento. Era como observar a un maestro del ajedrez, anticipando y bloqueando cada movimiento posible. Cuando Richard fue llamado a declarar, su arrogancia habitual había sido sustituida por una actitud defensiva mal disimulada. Fue en este momento que Michael reveló su jugada más devastadora. «Señor Wilson», Michael comenzó, acercándose con una calma casi depredadora. «¿Podría explicar al tribunal por qué transfirió 46% de las acciones de la subsidiaria internacional de la empresa a una sociedad en las Islas Caimán, justamente 3 semanas después de que su esposa mencionara por primera vez la posibilidad de separación?» El rostro de Richard palideció. Sus ojos saltaron hacia su abogado, que parecía igualmente sorprendido. «Fue un movimiento comercial estándar», balbuceó. «Un movimiento comercial estándar», Michael repitió lentamente, saboreando las palabras. «Que coincidentemente removió esos activos del alcance de las leyes estadounidenses de división de bienes. Y que coincidentemente ocurrió justo después de que su esposa cuestionara su fidelidad». El tribunal entero parecía contener la respiración. Emily observaba, hipnotizada por la transformación de Michael. En la oficina era contenido, preciso. Aquí era implacable, un depredador acorralando a su presa con elegancia letal. «¡Objeción!», gritó el abogado de Richard. «¡Especulativo!». «Denegada», respondió el juez. «Responda a la pregunta, señor Wilson». Richard ajustó su corbata, claramente incómodo. «Fue solo una coincidencia de timing». Michael sonrió. Una sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. «Una coincidencia, claro», continuó, moviéndose con deliberada lentitud.
Así como debe ser coincidencia que la señorita Lauren Miller, su asistente y amante desde hace 3 años, haya sido nombrada directora de la filial europea, con un salario 3 veces mayor que su predecesor, a pesar de no poseer calificaciones para el cargo. Murmullos recorrieron la sala. El rostro de Richard ahora alternaba entre rojo de rabia y blanco de pánico. «No tienes pruebas de eso», siseó, perdiendo la compostura. Michael removió calmadamente un documento de su carpeta y lo entregó al juez. «Las tengo. Y también tengo los registros de hotel, los pasajes aéreos pagados por la empresa y los regalos comprados con la tarjeta corporativa. Todos debidamente documentados y firmados por usted, señor Wilson». Fue en ese momento que Richard explotó, levantándose bruscamente. «Esto es una persecución», gritó señalando a Emily. «Ella me está destruyendo por venganza, después de todo lo que hice por ella». El juez golpeó el martillo, exigiendo orden. Michael permaneció impasible, pero Emily notó algo en sus ojos, una satisfacción fría al ver a Richard perder el control. Cuando el juez determinó un receso, Richard pasó junto a Emily, susurrando con veneno. «Te arrepentirás de esto. Conozco gente, Emily. Puedo hacer de tu vida un infierno». Antes de que ella pudiera responder, Michael se interpuso entre ellos, su presencia súbita e intimidante. «Eso suena mucho a una amenaza, señor Wilson», dijo con la voz peligrosamente baja. «¿Le gustaría repetirlo para que el tribunal lo registre?» Richard retrocedió, lanzando una mirada de puro odio antes de alejarse con sus abogados. Emily sintió las piernas temblar por la adrenalina. «¿Está bien?», Michael preguntó, su expresión suavizándose inmediatamente al volverse hacia ella. «Creo que sí», respondió, aún alterada. «Nunca lo vi así. Personas como Richard muestran quiénes son realmente cuando pierden el control de la situación», Michael comentó, guiándola a una sala privada. Una vez solos, Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. «Usted fue impresionante allá dentro. Casi no lo reconocí». Michael le sirvió un vaso de agua, su semblante ahora sombrío. «Ese es el Michael que mantengo reservado para el tribunal. Parece peligroso», Emily comentó, estudiándolo con nueva perspectiva. «Lo es», Michael confirmó sin rodeos. «Tiene que serlo. Personas como su exmarido entienden solo el poder y el miedo. Entonces es eso lo que les muestro». Emily bebió el agua, tratando de procesar lo que había presenciado. Parte de ella estaba agradecida por la ferocidad con que Michael la defendía, pero otra parte estaba perturbada. Aquella frialdad calculada, aquella precisión en desmontar a un hombre pieza por pieza, era aterrador, incluso cuando la beneficiaba. «¿Le gusta eso?», preguntó vacilante. Michael la miró con sorpresa. «¿De qué?». «De destruir personas en el tribunal». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Michael se sentó, repentinamente pareciendo cansado. «No destruyo personas, Emily. Expongo verdades. Si la verdad destruye a alguien, la falla no es mía». Había una dureza en su voz que creó una distancia súbita entre ellos. Emily percibió que había tocado algo profundo, tal vez el mismo dolor que lo había transformado en el abogado implacable que todos temían. «Disculpe», murmuró. «No quise insinuar». «No, tiene razón en preguntar», interrumpió frotándose la cara con las manos. «A veces me pregunto si no me convertí exactamente en el tipo de persona que despreciaba». La vulnerabilidad inesperada lo humanizó nuevamente a los ojos de ella. Emily se acercó, sentándose a su lado. «Usted no es como él, Michael, ni como su ex esposa. Usted lucha por la verdad». Él la miró, una mezcla de gratitud y duda en sus ojos. A veces la línea entre justicia y venganza es muy tenue. El momento fue interrumpido por el asistente de Michael, informando que el receso estaba terminando. Cuando regresaron al tribunal, Emily notó que Michael había reasumido completamente su máscara profesional, pero ahora ella sabía lo que había debajo. Un hombre luchando sus propias batallas mientras libraba las de ella.
Al final de la audiencia, el juez decidió a favor de Emily en todas las cuestiones preliminares, incluyendo el bloqueo de las cuentas offshore que Richard había intentado esconder. Fue una victoria rotunda, pero mientras observaba a Michael estrechar las manos de otros abogados, su rostro nuevamente una máscara de control perfecto, Emily se sintió extrañamente distante, como si hubiera vislumbrado algo que no debería, la oscuridad que alimentaba su luz. 3 semanas pasaron desde la primera audiencia. El proceso avanzaba a pasos agigantados, con Michael ganando cada movimiento legal que los abogados de Richard intentaban. La noticia del divorcio de los Wilson se había convertido en el tema favorito de los círculos sociales, con Emily retratada ora como víctima valiente, ora como oportunista, dependiendo de quién contaba la historia. A pesar del éxito en el caso, algo había cambiado entre Emily y Michael. Una distancia sutil se instaló después de aquella audiencia. Las reuniones se volvieron estrictamente profesionales, los mensajes limitados a actualizaciones procesales. Emily extrañaba las conversaciones más personales, los momentos de conexión que habían compartido. En una tarde lluviosa de jueves, Emily llegó más temprano para una reunión en la oficina. La secretaria informó que Michael estaba en una llamada y pidió que esperara. Inquieta, Emily caminó por el pasillo, observando los cuadros en las paredes, diplomas, certificados, algunas fotos de Michael en eventos jurídicos. Nada personal, nada que revelara al hombre más allá del profesional. Al pasar por una puerta entreabierta, oyó la voz de él. No el tono controlado de siempre, sino cargada de emoción contenida. «No es tan simple, Jake», Michael decía, aparentemente al teléfono. «Ella es cliente. Hay límites que no puedo cruzar, independientemente de lo que sienta». Emily se congeló, el corazón acelerándose. Sabía que debería alejarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. «No es solo ético, es personal», continuó después de una pausa. «Ella confía en mí para protegerla legalmente. Mezclar sentimientos sería comprometer todo». Otra pausa. «Sí, sé que nunca me viste así, ni yo mismo me reconozco. Pero este caso termina en algunas semanas, y después, no sé, tal vez sea mejor dejar que siga su vida sin las complicaciones que yo representaría». Emily se alejó silenciosamente, el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Volvió a la recepción, tratando de procesar lo que acababa de oír. Michael tenía sentimientos por ella, sentimientos que estaba deliberadamente reprimiendo por principios éticos. Cuando finalmente la llamó para la reunión, Emily lo encontró compuesto como siempre, sin ningún vestigio de la emoción que oyera minutos antes. Ella intentó actuar normalmente, pero cada palabra, cada mirada, ahora cargaba nuevo significado. Richard presentó una solicitud para reevaluación de los activos corporativos. Michael explicó, completamente profesional. «Es un movimiento desesperado, pero necesitamos responder». Emily asintió distraídamente, observándolo con nuevos ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La forma como él siempre mantenía distancia física, como raramente sostenía su mirada por mucho tiempo, el cuidado excesivo con palabras que podrían sugerir cualquier intimidad. «Emily», Michael llamó, frunciendo el ceño. «¿Me está escuchando?» «Disculpe», se recompuso rápidamente. «Estoy un poco distraída hoy». «Usted decía sobre la solicitud de reevaluación». La reunión prosiguió, con Michael explicando estrategias y plazos, mientras Emily luchaba por concentrarse. Cuando terminaron, ella reunió coraje para un abordaje diferente. «Michael, hace tiempo que no conversamos, de verdad». Él pareció momentáneamente incómodo, ajustando papeles que ya estaban perfectamente alineados. «Hemos conversado en todas las reuniones». «Sabe lo que quiero decir», insistió suavemente. «Desde aquella primera audiencia, usted ha mantenido distancia. Profesionalmente continúa impecable, pero extraño al Michael que conocí en aquella cena». Un silencio tenso se instaló entre ellos.
Michael finalmente levantó la mirada y Emily vio el conflicto en sus ojos. Tal vez sea mejor así, respondió finalmente. Hasta que el proceso termine, necesito ser su abogado, nada más. ¿Y después?, preguntó, el corazón acelerándose. La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuerda extendida sobre un abismo. Después, comenzó, pero fue interrumpido por la entrada de la secretaria anunciando que el próximo cliente había llegado. El momento se rompió y Michael reasumió inmediatamente su postura profesional. Continuamos esta conversación en otro momento, prometió, aunque ambos sabían que probablemente evitaría el asunto nuevamente. En los días que siguieron, Emily se sintió dividida. Por un lado, el proceso avanzaba exactamente como Michael había planeado. Richard perdía terreno en cada nueva audiencia y la división de bienes se inclinaba cada vez más a su favor. Por otro, la distancia emocional entre ella y Michael crecía, como si cada victoria judicial erigiera otro ladrillo en la pared entre ellos. Una noche, incapaz de dormir, Emily se encontró revisando una pequeña caja donde guardaba objetos del matrimonio. En el fondo estaba su anillo de matrimonio, el símbolo de promesas vacías que un día creyó eternas. Lo sostuvo entre los dedos, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el metal dorado. Sin pensarlo mucho, tomó el celular y escribió un mensaje para Michael. ¿Todavía despierto? La respuesta llegó casi inmediatamente. Sí. ¿Algún problema? Ningún problema. Solo no consigo dormir. ¿En qué está trabajando tan tarde? Una pausa más larga esta vez, revisando su caso, de hecho. Emily sonrió al celular, imaginándolo en su oficina o apartamento, rodeado de documentos, incansable como siempre. ¿Nunca descansa? Descanso cuando ganamos. La simplicidad de la respuesta la tocó profundamente. Él aún usaba ganamos, no usted gana. Aún eran un equipo a pesar de la distancia. Michael, lo extraño. El indicador de escritura apareció y desapareció varias veces, revelando su vacilación. Finalmente, también la extraño, Emily, pero necesito mantener distancia ahora. Por usted. ¿Y si no quiero distancia? Entonces, yo necesitaría ser más fuerte por los dos. Emily sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una extraña forma de admiración. Ella se había casado con un hombre que cambiara votos por conveniencia, y ahora estaba desarrollando sentimientos por uno que se negaba a cruzar líneas éticas, incluso si eso le dolía. El divorcio estará finalizado pronto, escribió, y entonces no seré más su cliente. La respuesta demoró tanto que pensó que él no respondería. Y entonces tendremos que decidir si lo que sentimos sobrevive fuera de esta burbuja. El corazón de ella se aceleró. Era la primera vez que él admitía directamente que había sentimientos mutuos. Estoy segura que sobrevivirá, respondió. Buenas noches, Emily. Intente dormir un poco. Era una despedida gentil, pero definitiva. Emily miró nuevamente el anillo en su mano, un símbolo del pasado que necesitaba dejar ir. Mañana sería la audiencia final, el momento en que su matrimonio sería oficialmente disuelto. Y después habría posibilidades. Con ese pensamiento, finalmente se durmió. El anillo olvidado sobre la mesita de noche, brillando solitario en la oscuridad. El tribunal estaba abarrotado para la audiencia final. Periodistas esperaban en los pasillos, ansiosos por cualquier vislumbre de la pareja cuya separación se había convertido en el divorcio más comentado del año. Emily llegó temprano, usando un traje blanco, una elección deliberada, simbolizando el nuevo comienzo que aquel día representaba. Michael ya la esperaba en la sala privada adyacente al tribunal, revisando documentos. Cuando ella entró, él levantó la mirada y algo en su expresión cambió sutilmente. Por un breve momento, no era el abogado calculador, solo un hombre contemplando a una mujer que admiraba. «Usted está...» comenzó aparentemente sin encontrar las palabras adecuadas. «Gracias»,
Emily respondió al elogio no verbalizado, sintiéndose sonrojar levemente. Michael carraspeó, recuperando la compostura. «Hoy debe ser el último día», explicó, volviendo a los documentos. «El juez parece inclinado a aprobar los términos que propusimos. Richard está acorralado y lo sabe. ¿Cree que intentará algo desesperado? Es posible. Hombres como él odian perder, especialmente en público». Michael respondió, cerrando la carpeta. «Pero estamos preparados para cualquier cosa». Cuando entraron al tribunal, Emily sintió todas las miradas sobre ella. Del otro lado, Richard la miraba con una expresión difícil de descifrar. Ya no era ira, parecía casi resignación. La audiencia comenzó formalmente. El juez revisó los acuerdos propuestos, cuestionando algunos puntos técnicos que Michael aclaró con su habitual precisión. Todo parecía encaminarse hacia una conclusión tranquila, hasta el momento en que Richard pidió hablar. «Su señoría, antes de finalizar me gustaría hacer una declaración», solicitó para sorpresa de sus propios abogados. El juez dudó, pero permitió. Richard se levantó, ajustando el traje caro, y se volvió no hacia el juez, sino hacia Emily. «Durante todo este proceso he sido retratado como un monstruo», comenzó, la voz sorprendentemente contenida. «Y tal vez he actuado como tal. Me equivoqué, Emily. Traicioné tu confianza, nuestros votos, todo lo que construimos». Emily se sintió congelar en la silla. Era la primera vez que Richard admitía cualquier culpa, en público o privado. «No estoy pidiendo perdón», continuó, «solo reconociendo que merecías más de lo que ofrecí, que mereces más que acuerdos financieros y títulos de propiedades». Miró directamente a los ojos de ella con una intensidad que años atrás la habría hecho retroceder. «Acepto los términos del acuerdo. Acepto que nuestro matrimonio terminó. Solo quiero que sepas que a pesar de todo, nunca fue sobre dinero para mí. Fue sobre orgullo, control, cosas que ahora me doy cuenta que no traen felicidad». Un silencio atónito flotó en el tribunal. Emily sintió la mano de Michael tocar levemente su brazo, un gesto de apoyo silencioso. «Gracias, Richard», respondió con dignidad. «Deseo sinceramente que encuentres paz». El juez, visiblemente sorprendido por el rumbo de los acontecimientos, prosiguió con la formalización del divorcio. Cuando el martillo golpeó, finalizando 8 años de matrimonio, Emily sintió un peso inmenso dejar sus hombros. Era oficialmente libre. A la salida del tribunal, tratando de evitar reporteros, Emily y Michael se dirigieron rápidamente hacia el estacionamiento. Fue cuando Richard apareció, bloqueando su camino. «Emily, ¿podemos hablar?» «Solo 1 minuto», pidió, el tono casi humilde. Michael se tensó inmediatamente, colocándose sutilmente entre ellos. «Cualquier comunicación debe hacerse a través de los abogados ahora», intervino profesionalmente. «Por favor», Richard insistió, mirando directamente a Emily. «1 minuto, solo como 2 personas que compartieron una vida». Contra su mejor juicio, Emily asintió. «Está bien, Michael, estaré bien». A regañadientes, Michael se alejó algunos pasos, manteniéndolos bajo mirada vigilante. Richard se aproximó, manteniendo una distancia respetuosa. «Quería entregarte esto personalmente», dijo, extendiendo una pequeña caja de terciopelo. Emily dudó antes de abrirla. Dentro, encontró el anillo de su abuela, una joya de familia que creía perdida. «Pensé que lo habías vendido», murmuró, genuinamente sorprendida. «No pude», Richard admitió. «Era demasiado importante para ti». Emily cerró la caja, emocionada a pesar de sí misma. «Gracias». Richard miró brevemente a Michael, que observaba la escena con intensidad, y luego de vuelta a Emily. «Él está enamorado de ti, ¿lo sabías?», comentó en voz baja. «Vi cómo te mira cuando cree que nadie está mirando, cómo te protege». Emily se congeló sin saber cómo responder. «Mereces a alguien que te mire así», Richard continuó, con una honestidad sorprendente. «Alguien que elija tu felicidad por encima de la propia. Yo nunca fui ese hombre,
pero quizás él lo sea. Antes de que Emily pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Richard se inclinó y la besó ligeramente en la mejilla. Un gesto de despedida. Sé feliz, Emily, de verdad. Y entonces se fue, dejándola parada en medio del estacionamiento, la pequeña caja de terciopelo en una mano, la otra tocando levemente el rostro donde la había besado. Michael se aproximó, la expresión ilegible. ¿Está bien? Sí, respondió, aún tratando de comprender lo que acababa de suceder. Me devolvió el anillo de mi abuela y creo que se despidió. El camino de regreso fue hecho en un silencio cargado de palabras no dichas. Michael conducía concentrado, ocasionalmente lanzando miradas a Emily, que contemplaba la caja de terciopelo en su regazo. Cuando llegaron al apartamento de ella, él insistió en acompañarla hasta la puerta. En el ascensor, Emily finalmente habló. Terminó, ¿verdad? Realmente terminó. El divorcio, sí, Michael respondió cuidadosamente. Su vida está apenas comenzando. Al llegar a la puerta, Emily vaciló antes de desbloquearla. Algo necesitaba ser dicho, ahora que el caso estaba oficialmente cerrado, ahora que no era más su cliente. Michael, sobre nuestra conversación interrumpida, sobre lo que pasa después. Él pareció momentáneamente vulnerable, todas las defensas profesionales desmoronándose por un instante. Emily, yo ya no soy su cliente, interrumpió suavemente. No hay más conflicto ético. Michael cerró los ojos brevemente, como reuniendo coraje. No es tan simple. Sentimientos que surgen en situaciones intensas como un divorcio pueden ser confusos. Está iniciando una nueva fase. Necesita descubrir quién es fuera de ese matrimonio, fuera de ese proceso. Emily dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. Me está diciendo lo que necesito, como si aún fuera mi abogado. Estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Y si lo correcto es esto?, preguntó, colocando una mano en el pecho de él, sintiendo el corazón acelerado bajo el traje impecable. ¿Y si lo correcto somos nosotros? Michael cubrió la mano de ella con la suya, el toque gentil, pero firme. Entonces tendrá que ser en el momento adecuado, no en mi tiempo, no en el de Richard, sino en el suyo, respondió con la voz ronca. No quiero ser solo el próximo capítulo en una historia que no terminó de ser procesada. Emily sintió lágrimas amenazar formarse. Era exactamente por eso que se sentía atraída por él. Esa integridad, esa preocupación genuina por su bienestar por encima de los propios deseos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, la voz casi un susurro. Michael tocó su rostro con delicadeza, el primer gesto verdaderamente íntimo que se permitía. El tiempo que necesite, estaré aquí. El momento estaba cargado de posibilidades. Emily podía sentir la tensión entre ellos, el deseo contenido, las palabras no dichas. Michael se inclinó levemente, sus rostros acercándose, y entonces retrocedió, respirando profundamente para recuperar el control. «Buenas noches, Emily», dijo suavemente. «Felicitaciones por su libertad». Mientras lo observaba caminar hasta el ascensor, Emily comprendió que había encontrado algo raro. Un hombre que la respetaba lo suficiente para esperar que ella se encontrara a sí misma antes de encontrarlo. La puerta del ascensor se cerró, y ella entró en su apartamento sola, pero extrañamente no se sentía solitaria. En la mesa de centro colocó lado a lado los dos anillos, el que Richard devolvera y el que había retirado en su último día de matrimonio. Símbolos de un pasado que ahora podía finalmente dejar atrás. ¿Estás siguiendo hasta aquí? Si estás adorando esta historia de nuevos comienzos y segundas oportunidades, deja tu corazón en los comentarios. Y no olvides seguir viendo hasta el final para descubrir si Michael y Emily lograrán superar sus miedos y encontrar la felicidad juntos. Continuemos. 2 meses pasaron desde la finalización del divorcio. Emily se sumergió en su nueva vida con energía renovada.
Retomó proyectos profesionales abandonados, se reconectó con amigos distantes, incluso viajó sola por primera vez en años. Era como redescubrir una versión de sí misma que había estado guardada durante el matrimonio. Michael mantuvo su promesa de darle espacio. Ocasionalmente intercambiaban mensajes breves, él preguntando cómo estaba ella compartiendo pequeñas conquistas. Nada profundo, nada que cruzara la línea que él tan cuidadosamente había trazado, pero cada mensaje alimentaba la conexión silenciosa entre ellos. En una tarde soleada de domingo, Emily hojeaba el periódico cuando un titular capturó su atención. Reconocido abogado rechaza defensa de magnate acusado de fraude. La foto mostraba a Michael saliendo del tribunal con expresión seria. El artículo mencionaba que él había declinado representar a Anthony Martínez, uno de los empresarios más poderosos del país y amigo cercano de Richard. Intrigada, Emily continuó leyendo. Martínez había sido acusado de fraude fiscal y lavado de dinero. Exactamente el tipo de caso de alto perfil que abogados como Michael normalmente disputaban. El artículo especulaba sobre las razones del rechazo, mencionando que los honorarios ofrecidos eran extraordinarios incluso para los estándares de la abogacía de élite. El teléfono de Emily sonó, sobresaltándola. Era Sara, una antigua amiga que trabajaba como periodista jurídica. ¿Viste la noticia sobre Michael Roberts? Sara preguntó sin preámbulos. Estoy leyendo ahora. ¿Por qué? Porque hay más en esa historia de lo que el periódico publicó. Sara explicó, bajando la voz conspiratoriamente. Fuentes internas dicen que Martínez específicamente pidió a Roberts porque quería usar tácticas similares a las que él usó en tu divorcio. Aparentemente Richard lo recomendó. Emily sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y Michael rechazó? No solo rechazó, Emily. Dejó claro que no representaría a Martínez bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de honorarios en millones de dólares y una exposición mediática enorme. Nadie rechaza algo así sin un motivo muy fuerte. Después de colgar, Emily permaneció inmóvil, absorbiendo la información. Michael había rechazado un caso extremadamente lucrativo que involucraba al amigo de su exmarido. La coincidencia era demasiado grande para ignorar. Sin pensarlo mucho, tomó el celular y envió un mensaje. Acabo de leer sobre el caso Martínez. ¿Podemos hablar? La respuesta demoró más que lo habitual. Claro. ¿Dónde? Acordaron encontrarse en un pequeño café alejado del centro, un lugar discreto donde abogados y periodistas raramente aparecían. Cuando Emily llegó, Michael ya estaba allí, una taza de café intacta frente a él. Se levantó al verla, y la formalidad del gesto contrastaba con la intensidad de su mirada. «Emily», saludó simplemente. «Michael», respondió, sentándose frente a él. «Gracias por venir». Un silencio momentáneo se instaló entre ellos, como si ninguno supiera exactamente cómo actuar, ahora que no eran más abogado y cliente, pero tampoco habían definido lo que eran. «Se ve bien», comentó finalmente. «¿Viajó recientemente?» Emily sonrió, sorprendida de que él hubiera notado su leve bronceado. «Sí, pasé 2 semanas en la costa. Fue liberador». Michael asintió, una pequeña sonrisa en los labios. «Me alegro por usted». Otro silencio, más confortable esta vez. Emily lo estudió con atención. Parecía cansado, pequeñas líneas de tensión alrededor de los ojos que no estaban allí antes. «¿Por qué rechazó el caso Martínez?», preguntó directamente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento pareció considerar alguna respuesta evasiva, pero entonces suspiró, como si decidiera por la honestidad. «¿Cómo supo de eso? Está en los periódicos, y tengo amigos periodistas». Michael tomó un sorbo del café frío, ganando tiempo. «Fue una decisión profesional. No todos los casos valen la pena, independientemente de los honorarios». «Michael», Emily se inclinó sobre la mesa. «Sara me contó que Richard lo recomendó específicamente a Martínez.
que él quería usar tácticas similares a las que usted usó en nuestro divorcio. La expresión de él se endureció sutilmente. Martínez no es Richard. Su caso era sobre justicia. El de él es sobre un hombre rico tratando de escapar de las consecuencias de sus crímenes. Entonces, admite que la conexión con Richard influenció su decisión. Michael la estudió por un largo momento antes de responder. Sí, admitió finalmente. Rechacé porque no quería usar mi experiencia para ayudar a un amigo de su exmarido a escapar de la justicia, especialmente cuando sospechaba que parte de la motivación era personal. Emily sintió el corazón acelerarse. Era exactamente lo que sospechaba, pero oír la confirmación era diferente. Sacrificó un caso que habría sido extremadamente lucrativo. El dinero no lo es todo, Emily. No, no lo es, concordó suavemente. Pero su reputación también está en juego. Rechazar a un cliente poderoso como Martínez crea ondas en los círculos que frecuenta. Michael se encogió de hombros, un gesto despreocupado que no combinaba con su habitual formalidad. Algunas ondas valen la pena. ¿Por qué? Emily presionó, necesitando oír. Los ojos de él encontraron los de ella con una intensidad que hizo saltar su corazón. Porque algunas cosas son más importantes que casos o clientes o reputación. Porque después de ver lo que Richard le hizo, no podría en sana conciencia ayudar a alguien conectado a él a potencialmente hacer lo mismo con otros. ¿Es solo eso?, insistió, sintiendo que había más. Michael vaciló, claramente debatiéndose internamente. Cuando habló, su voz estaba más baja, más personal. Y porque no soportaría la idea de que usted pensara que el hombre que conoció durante aquellos meses era solo una fachada profesional, que podría cambiar de lado tan fácilmente. Emily extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de él. Nunca pensaría eso de usted. El toque de ella pareció quebrarlo de alguna forma. Michael giró la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Emily, he mantenido distancia porque creía que era lo correcto. Quería que tuviera tiempo para reencontrarse, para decidir su vida sin influencias. Pero la verdad es que he pensado en usted todos los días desde que nos despedimos en aquel pasillo. La confesión, tan directa después de meses de comunicación comedida, la tomó desprevenida. Yo también he pensado en usted, admitió. En medio de todos los cambios, todas las descubiertas de estos meses, usted ha sido el pensamiento constante. Michael apretó levemente su mano. ¿Y qué descubrió en ese tiempo? Emily sonrió, sintiendo una certeza que no experimentaba hacía mucho tiempo. Descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba, que puedo reconstruir mi vida en mis propios términos y que... dudó brevemente. Cuando pienso en el futuro, usted está en él. Algo brilló en los ojos de él, esperanza, alivio, deseo. Emily, ella colocó un dedo suavemente sobre los labios de él. No aquí, murmuró. No en un café donde cualquiera puede interrumpir. Vamos a algún lugar donde podamos realmente conversar. Michael asintió, una nueva intensidad en su mirada. Pagaron rápidamente y salieron, caminando lado a lado por las calles soleadas, sus brazos ocasionalmente tocándose, creando pequeñas corrientes eléctricas que recorrían sus cuerpos. No hablaban mucho, como si ambos supieran que las palabras importantes deberían guardarse para un momento más íntimo. Llegaron a un pequeño parque, casi desierto a esa hora del día. Se sentaron en un banco aislado bajo un gran árbol, protegidos por su sombra generosa. Cuando rechacé el caso Martínez, sabía que era más personal que profesional, Michael confesó, rompiendo el silencio. Por primera vez en mi carrera, dejé que los sentimientos influyeran en una decisión de negocios. Y lo más extraño es que no me arrepiento. Emily se volvió hacia él, sus rodillas casi tocándose. ¿Qué quiere, Michael? ¿Realmente quiere? La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Michael respiró profundamente antes de responder. Quiero descubrir quiénes somos fuera de aquella sala de tribunal, fuera de aquella oficina. Quiero saber
si lo que siento por usted es tan real como parece. Hizo una pausa, su mirada intensificándose. La quiero a usted, Emily, sin contratos, sin casos, sin paredes profesionales entre nosotros. Emily sintió el corazón acelerarse con la honestidad cruda. Sin pensar, extendió la mano y tocó el rostro de él, sintiendo la leve aspereza de la barba comenzando a crecer. «También lo quiero a usted», susurró. «No al abogado impecable, sino al hombre que vi en los momentos quietos, el hombre que sacrificó un caso millonario porque era lo correcto». El tiempo pareció suspenderse mientras se miraban. Emily podía sentir la respiración de él acelerarse, el espacio entre ellos disminuyendo lentamente. Fue Michael quien finalmente cruzó la distancia, sus labios encontrando los de ella en un beso gentil, casi reverente. Emily cerró los ojos, dejándose envolver por la sensación que había imaginado por tantos meses. El beso se profundizó, transformándose en algo más intenso. Todo el deseo reprimido, toda la tensión acumulada finalmente encontrando expresión. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Michael apoyó su frente contra la de ella, los ojos aún cerrados, como tratando de memorizar el momento. «Esperé tanto por esto», murmuró. Emily sonrió, su corazón rebosando con una emoción que no sentía en años. Tal vez nunca había sentido realmente. ¿Valió la espera? Michael abrió los ojos, mirándola con una vulnerabilidad que él raramente permitía que alguien viera. Cada segundo. La primavera llegó con una explosión de colores y posibilidades, como si la propia naturaleza celebrara los nuevos comienzos. Emily y Michael avanzaban en su relación con la misma cautela deliberada con que abordaban todo en sus vidas, probando límites, descubriendo ritmos, aprendiendo a ser pareja después de haber sido abogado y cliente por tanto tiempo. No era siempre fácil. Michael luchaba para dejar de lado sus instintos protectores, para verla como una compañera y no como alguien que necesitaba su defensa. Emily, por su parte, necesitaba confiar nuevamente, permitirse ser vulnerable con un hombre después de todo lo que había vivido. En una tarde de sábado, Emily estaba en el apartamento de Michael, explorando curiosamente las estanterías mientras él preparaba la cena. Era la primera vez que pasarían el fin de semana completo juntos, un pequeño hito en su relación. El apartamento reflejaba perfectamente su personalidad, organizado, elegante, con piezas cuidadosamente seleccionadas en vez de abundancia. Libros jurídicos dividían espacio con filosofía y literatura clásica. Algunas pinturas abstractas quebraban la sobriedad de las paredes en tonos neutros. «Su apartamento es exactamente como lo imaginé», comentó, pasando los dedos por una hilera de libros encuadernados en cuero. Michael sonrió desde la cocina, donde cortaba verduras con la misma precisión que aplicaba a todo. «¿Y eso es bueno o malo?» «Es usted», respondió sonriendo. «Controlado, preciso, sin excesos innecesarios». Continuando su exploración, Emily abrió un cajón del escritorio, buscando un bolígrafo para anotar el título de un libro que le había interesado. Entre clips y post-its organizados, algo dorado captó su atención. Era un anillo, su anillo de matrimonio. Emily se congeló, tomando el pequeño círculo dorado entre los dedos. Recordaba perfectamente aquel día en el tribunal cuando lo arrojó sobre la mesa en un momento de ira, después de que Richard intentara disminuirla ante el juez. Recordaba a Michael discretamente recogiéndolo cuando nadie miraba, pero nunca había imaginado que él lo hubiera guardado todo ese tiempo. «Encontré algo interesante», dijo cuando él entró en la sala, el anillo brillando entre sus dedos. Michael se detuvo, una expresión de sorpresa y luego resignación cruzando su rostro. «Iba a devolvérselo eventualmente», explicó aproximándose cautelosamente. Parecía demasiado importante para dejarlo abandonado en una sala de tribunal. «¿Guardó esto por casi un año?» Emily preguntó, genuinamente curiosa. Michael se sentó a su lado en el sofá, su proximidad familiar ahora reconfortante.
Al principio era solo un objeto de cliente que debía ser devuelto, confesó, los ojos fijos en la pequeña pieza de oro. Después se convirtió en un recordatorio. Un recordatorio. Él dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras, como siempre hacía cuando algo era importante. Del momento en que me di cuenta de que mis sentimientos por usted habían cruzado la línea profesional. Cuando lanzó ese anillo, vi no solo a una cliente rechazando un símbolo de matrimonio, sino a una mujer de fuerza extraordinaria liberándose. Emily sintió el corazón acelerarse con la confesión. Recordaba el momento, la rabia, la liberación, pero no tenía idea del impacto que había tenido en él. ¿Por qué no me lo contó antes? Michael se encogió de hombros levemente, un gesto raro de vulnerabilidad. ¿Cómo explicaría haber guardado el anillo de matrimonio de una cliente? Parecía impropio. Emily cerró la mano alrededor del anillo, sintiendo su peso familiar. ¿Y ahora? ¿Qué representa ahora? Los ojos de él encontraron los de ella, intensos y sinceros. Ahora es un símbolo de lo que superamos para llegar aquí. Un recordatorio del pasado que no define nuestro futuro. Emily abrió la mano, observando el círculo dorado relucir bajo la luz suave del final de la tarde. ¿Sabe? Por mucho tiempo pensé que los anillos eran solo prisiones disfrazadas de juramentos, reflexionó. Pero tal vez el problema nunca fue el símbolo, sino lo que representaba. Michael cubrió la mano de ella con la suya, sus dedos entrelazándose sobre el anillo. ¿Qué quiere hacer con él? Emily consideró por un momento. Quiero transformarlo en algo nuevo, decidió. Algo que simbolice no lo que fue perdido, sino lo que fue encontrado. Aquella noche, después de la cena, acostados en la cama de Michael, en una comodidad íntima que aún parecía nueva y maravillosa, Emily sacó a relucir el asunto que desde hacía semanas rondaba sus pensamientos. Me están ofreciendo un puesto en la Fundación Hope, comentó trazando patrones distraídos en el pecho de él. Dirección jurídica del sector de derechos humanos. Michael se incorporó ligeramente, sorprendido y claramente orgulloso. Emily, eso es increíble. Es una de las mayores organizaciones no gubernamentales del país. Sí, pero dudó. Significa que nos veríamos en lados opuestos ocasionalmente. Ellos frecuentemente demandan a corporaciones, y usted defiende a muchas de ellas. Ahí estaba la preocupación. Michael consideró por un momento, sus dedos entrelazados en el cabello de ella. Creo que sobreviviríamos a eso, respondió finalmente con una pequeña sonrisa. Tal vez incluso nos hiciera mejores profesionales. ¿No teme que nuestra relación complique las cosas? Michael rió suavemente. Emily, estuvimos en lados opuestos de una mesa de negociación con su ex marido. Creo que podemos lidiar con algunas discrepancias profesionales. Ella se relajó contra él, aliviada. Había temido que él tuviera reservas, que pudiera haber un conflicto donde ella veía oportunidad. Siempre quise hacer algo significativo, algo mayor que eventos corporativos y relaciones públicas, confesó. Cuando estábamos preparando mi divorcio, la forma como usted disecaba leyes, encontraba brechas, me hizo percibir cuánto poder existe en el conocimiento jurídico. Michael la observó con un nuevo respeto en su mirada. Usted sería extraordinaria, tiene empatía y determinación, una combinación rara y poderosa. Necesitaré volver a estudiar, tal vez incluso hacer una especialización. Y yo estaré aquí para apoyarla cada paso del camino, prometió, sellando las palabras con un beso suave. Emily sintió una onda de gratitud por haber encontrado a alguien que la alentaba a crecer, a buscar sus propios caminos, en vez de intentar contenerla o controlarla. Michael, llamó repentinamente seria. Estoy enamorada de usted. Era la primera vez que verbalizaba el sentimiento, aunque ambos sabían desde hacía tiempo que estaba allí. Michael enmarcó su rostro entre las manos, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Y yo de usted, Emily, más de lo que imaginé posible, amar a alguien.
Esa noche hicieron el amor con una nueva profundidad, cada toque cargado de promesas no dichas, cada susurro una declaración. Cuando se durmieron entrelazados, Emily sintió una certeza que nunca había experimentado antes, la certeza de estar exactamente donde debería estar, con exactamente quién debería estar. El auditorio estaba lleno para el evento benéfico anual de la Fundación Hope. Personalidades del mundo jurídico, empresarial y político ocupaban las mesas elegantemente decoradas. En el escenario, bajo luces suaves, Emily Johnson aguardaba el momento de iniciar su discurso como directora jurídica de la Fundación. A los 41 años, ella irradiaba una confianza serena que venía no solo del éxito profesional, sino de una vida plena y equilibrada. Sus ojos recorrieron la audiencia hasta encontrar los de Michael en la primera fila, observándola con aquella misma mirada de admiración que nunca había disminuido a lo largo de los años. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz clara llenando el espacio. «Hoy celebramos 5 años de nuestro programa de asistencia jurídica para mujeres en situación de vulnerabilidad. 5 años de batallas en los tribunales, de lágrimas y sonrisas, de derrotas dolorosas y victorias transformadoras». Emily hizo una pausa, una breve sonrisa surgiendo en sus labios al encontrar nuevamente los ojos de Michael. «Cuando inicié esta jornada, alguien muy especial me dijo que el derecho, en su esencia, no trata sobre párrafos y precedentes, sino sobre personas. Sobre traducir el lenguaje frío de la ley en protección real para vidas reales». En la audiencia, Michael sonrió discretamente, reconociendo sus propias palabras de años atrás. Emily continuó su discurso, relatando casos emblemáticos, agradeciendo al equipo dedicado, delineando los desafíos futuros. Su elocuencia se había vuelto legendaria en los círculos jurídicos, una combinación perfecta de conocimiento técnico y empatía genuina que pocos conseguían equilibrar. Al final del evento, mientras los invitados se dispersaban en pequeños grupos, Emily y Michael permanecieron momentáneamente solos cerca del escenario. Él ajustó discretamente su corbata, un gesto que ella reconocía como señal de orgullo contenido. «Estuviste brillante como siempre», elogió, sus dedos entrelazándose naturalmente con los de ella. «Aquel juez del Supremo parecía a punto de ofrecerte su cargo». Emily rió, el sonido melodioso que siempre hacía que el corazón de Michael se acelerara, incluso después de tantos años. «No estoy interesada en ser jueza», respondió. «Al menos no todavía». Michael arqueó una ceja, sorprendido. «Eso es nuevo. Pensé que la Corte Suprema era el sueño final». Emily miró el anillo en su mano izquierda, ya no solo la zafiro de la promesa, sino ahora acompañado por una alianza de matrimonio. 3 años como marido y mujer, y cada día parecía traer una nueva dimensión al amor que compartían. «Tengo otros sueños ahora», explicó suavemente, «más inmediatos». Algo en la forma como ella tocó inconscientemente su vientre hizo que los ojos de Michael se agrandaran. «Emily, ¿estás...?» Ella asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Confirmé ayer. No quise distraerte antes del evento». Michael quedó momentáneamente sin palabras. Algo raro para el abogado conocido por su elocuencia. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «¿Un bebé? Nosotros vamos a... ser padres», completó, apretando su mano. «En aproximadamente 7 meses». Michael la envolvió en un abrazo cuidadoso, como si ya fuera frágil, haciéndola reír nuevamente. «No estoy hecha de cristal, Michael. Lo siento», murmuró contra su cabello. «Es que... es el sueño que nunca me atreví a tener». Emily se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Vas a ser un padre increíble. Y tú serás una madre extraordinaria». Salieron del evento discretamente, prefiriendo la intimidad de su momento a felicitaciones anticipadas. En el camino a casa, Emily observaba la ciudad a través de la ventana del coche, reflexionando sobre el camino sinuoso que la había llevado hasta allí.
¿Crees en el destino?, preguntó repentinamente. Michael consideró la pregunta con la seriedad que dedicaba a todo. «Creo en elecciones», respondió finalmente, «y en las consecuencias de esas elecciones, que a veces parecen tan perfectamente alineadas que es tentador llamarlo destino. Como la elección de contratar al abogado más implacable de la ciudad para mi divorcio», provocó con una sonrisa. Michael rió. El sonido profundo y rico que se había vuelto más frecuente a lo largo de los años a su lado. «Exactamente. O como mi elección de aceptar el caso, aun sintiendo desde el primer momento que tú serías diferente de todas las otras clientes». Al llegar a casa, un ático espacioso con vista al parque donde él le diera el anillo de promesa, Michael encendió la chimenea mientras Emily preparaba 2 tazas de té. Era un ritual nocturno que habían desarrollado, un momento de pausa en sus vidas agitadas. Sentados lado a lado en el sofá, observando las llamas danzantes, Emily sacó algo del bolsillo, la pequeña caja de terciopelo que guardara por años, donde otrora estuviera el anillo de su abuela que Richard devolviera en el último día del divorcio. «Creo que es hora de transformar otro símbolo del pasado», comentó, abriendo la caja para mostrar el delicado anillo antiguo. Michael miró la joya con curiosidad. «¿Y qué tienes en mente? ¿Tal vez una pulsera para el bebé? Algo que lleve historia, pero transformada en protección y amor». Michael tocó el vientre a un plano de ella con reverencia. «Una nueva generación, un nuevo comienzo». Emily apoyó la cabeza en el hombro de él, sintiendo la perfecta sincronía de sus respiraciones. «Cuando Richard me devolvió este anillo, pensé que era solo el final de una historia. Nunca imaginé que sería el primer capítulo de otra mucho mejor». «La vida raramente sigue los guiones que imaginamos», Michael reflexionó, sus dedos trazando patrones suaves en el brazo de ella. «A veces es infinitamente más sorprendente y más maravillosa», Emily completó, volviéndose para besarlo. En el calor acogedor de la chimenea, con el futuro creciendo silenciosamente dentro de ella, Emily sintió una plenitud que trascendía cualquier definición simple de felicidad. No era solo contentamiento, sino una certeza profunda de estar exactamente donde debería estar, con exactamente quién debería estar. El abogado contratado para finalizar su matrimonio se había convertido en el hombre con quien ella eligiera comenzar una familia. Los anillos que simbolizaban finales ahora representaban comienzos, transformados por el poder del amor genuino y del respeto mutuo. Mientras observaba a Michael dormido a su lado más tarde esa noche, Emily pensó en la joven asustada que entrara en aquella oficina de abogacía años atrás, buscando apenas libertad de un matrimonio fracasado. Jamás podría haber previsto que encontraría no solo un abogado brillante, sino un hombre que le enseñaría el verdadero significado de compañerismo. «Buenas noches, mis amores», susurró, una mano sobre el vientre, la otra entrelazada con la de Michael, que inconscientemente apretó sus dedos incluso en el sueño. El futuro se abría delante como páginas en blanco de un libro, esperando ser escrito. Y esta vez, ella escribiría su historia no con tinta de lágrimas, sino con la luz radiante de la alegría compartida y del amor profundo que solo crece cuando se construye sobre cimientos de verdad. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like y compartirla con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón «Conviértete en miembro» abajo. Cada donación nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta para ti. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.